Para el equipo de Forbes Centroamérica es un honor platicar con Martín Rama, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, quien promueve el debate sobre los temas de políticas en la región, lidera la preparación de informes clave sobre asuntos regionales y supervisa el trabajo analítico del Banco Mundial, además de involucrarse activamente con los gobiernos, la academia, la sociedad civil y la comunidad empresarial. Gracias, doctor Rama, por acompañarnos en esta entrevista desde Washington. Muchas gracias, Randira, por tenerme hoy con ustedes. Gracias. Doctor, con la pandemia, la mayoría de los países de la región incurrió en déficits presupuestarios significativos y la deuda pública es uno de los factores que más preocupa, especialmente en nuestra región. ¿Cuál es el balance del Banco Mundial en torno a este tema? Cuando comenzó la pandemia, muchos países de la región tenían un espacio fiscal muy limitado, ¿verdad? Había excepciones, Perú, Colombia, Chile tenían más espacio, pero muchos de nuestros países llegaron a la pandemia con poca capacidad de endeudarse. Y hubo una preocupación adicional al comienzo de la pandemia, es que hubo salidas de capitales importantes, hubo nerviosismo en los mercados y no estábamos seguros si había que gastar más, como seguramente, como fue el caso, hubo que gastar más para ayudar a las familias, para ayudar a las empresas, por los gastos de salud, cómo se iba a financiar eso, ¿verdad? Parte de las buenas noticias que tuvimos este año, que no fueron muchas en este año que pasó, fue que mantuvimos el acceso a los mercados internacionales, muchos países pudieron emitir deudas, más deuda incluso que en años anteriores en los mercados internacionales, a más bajas tasas de interés y también, sobre todo, localmente. Con lo cual vimos gasto público mucho más fuerte que de costumbre, en algunos casos extraordinariamente elevado si consideramos que la posición inicial fiscal era muy restringida, ¿verdad? Por ejemplo, Brasil tuvo un programa de apoyo a los trabajadores, a las familias, enorme. Incluso fue un año en que sorprendentemente la pobreza cayó en Brasil, pese a la crisis, por la magnitud de las transferencias. En general, a través de la región, eso nos ha dado un crecimiento de la deuda pública en promedio por país de cerca de 10 puntos de producto. Y eso partiendo de un nivel alto. Es muy distinto de lo que nos pasó en la crisis global, financiera global del 2007-2008, donde el aumento de la deuda no fue tan alto y no estábamos, el punto de partida no era tan alto. De algún modo, esa es una preocupación, porque empezamos luchando con la pandemia pensando en unos meses, quizá un año, y estamos en el segundo año y todavía no hemos salido. Y el problema es que no podemos seguir corriendo una carrera que empezamos corriendo como si fueran 100 metros cuando se está volviendo una maratón. O sea que uno de los grandes desafíos que tienen los países de la región es cómo manejar el balance entre seguir ayudando a las familias, seguir ayudando al empleo y la actividad económica, pero a la vez mantener una situación de deuda que sea manejable. Y para algunos países llegaron a la crisis con una situación difícil aún antes de la pandemia, ¿verdad? Si pensamos en Argentina, si pensamos en Ecuador. Con la pandemia, por otra parte, algunos gobiernos han generado mecanismos compensatorios para la población vulnerable, pero preocupa de manera especial el sector informal, algo quizás desatendido y que la OCDE mencionó en un informe como urgente. ¿Cuál debería ser la respuesta frente a esto? El problema de la informalidad ha sido tradicional en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Tenemos mucho más informalidad de la que se podría esperar a los niveles de desarrollo en los que estamos. No es lo mismo a través de toda la región, pero en general es alto. Y uno de los grandes problemas con esa informalidad es que no se pudo implementar el tipo de soluciones, por ejemplo, que hubo en Europa o en Estados Unidos, de tratar de mantenerle el sueldo a la gente. Lo que nos ayudó mucho durante esta pandemia es que muchos países habían establecido registros sociales. Tenían idea de quiénes eran los más necesitados, las familias más vulnerables, cómo localizarlos. Un ejemplo muy bueno fue Brasil, que utilizó los registros de su programa Bolsa Familia, que era un programa de asistencia social, para crear un nuevo programa. No todos los países han tenido ese tipo de registros y por lo tanto hemos tenido muchos casos en que la gente ha tenido que salir a trabajar igual porque no tenía ayuda. Yo diría, mirando para adelante,
el tema de la formalización de la economía es uno de los desafíos que esta crisis ha puesto muy de manifiesto. Al mismo tiempo nos está dando una oportunidad para atender este problema, que es la digitalización. Estamos digitalizando todo mucho más para trabajar remotamente. Cuando las actividades están digitalizadas, es posible saber cuánto trabaja la gente, cuánto gana la gente y, por lo tanto, extender la formalización a muchos más sectores de la población. Sí. Según información del Banco de Desarrollo de América Latina, Panamá es uno de los países cuyo descenso económico ha sido más dramático en comparación al resto de la región. ¿Qué cree que ha hecho al país tan susceptible, quizás su condición de conectividad y apertura a los mercados internacionales? Sí, sin duda. La composición, la estructura inicial de la economía ha sido muy importante, ¿verdad? Estamos en una situación en la que hay sectores enteros de la economía que se han caído. El turismo es el más obvio, pero todo lo que tiene que ver con la conectividad aérea ha caído. Servicios personales que implican proximidad y que por lo tanto dan miedo al contagio han caído. Y tenemos sectores que se están expandiendo. La tecnología de información y comunicaciones, la logística, la finanza. Si uno mira la estructura de los países que tenían un peso más grande de esos sectores que se están construyendo son los más afectados. Los países del Caribe, con el turismo, por ejemplo, islas del Caribe que dependían enormemente del turismo y el turismo prácticamente desapareció. Y en el caso de Panamá, el enorme rol de la conectividad en Panamá, obviamente que afectó a la economía. Lo más desconcertante sobre las previsiones económicas de la región era que algunos de los países que tenían la mejor performance, como Colombia y Chile, también estaban enfrentados a tensiones sociales que cuestionaban lo que se podría hacer. Y esta es una panorámica que no pinta bien para el segundo semestre de este año 2021, con un clima sociopolítico bastante complejo. Tenemos el caso de Brasil, Colombia, Argentina, Perú. ¿Cuáles son sus consideraciones con respecto al tema? Pienso que el análisis que hacíamos entonces sigue siendo válido en el siguiente sentido. En el año anterior a la pandemia tuvimos una docena de episodios importantes de descontento social en América Latina y el Caribe. Es difícil atribuirlos a un elemento en particular. Puede ser la desigualdad, puede ser el descontento con los gobiernos. Cada país tuvo su propia idiosincrasia en estos movimientos. Pero estos movimientos muestran aspiraciones frustradas, expectativas insatisfechas, y encima de esto nos viene un año muy difícil, un año extraordinariamente difícil. Y ahora estamos en una situación en que hay que tomar medidas importantes, hay que mantener la estabilidad macroeconómica, hay que tratar de volver a empujar el crecimiento, y eso puede llevar a repensar gasto público, impuestos, y son años en que tenemos elecciones en muchos países de la región. Cuando escribimos nuestro informe hace un año, cuando empezó la pandemia, al final de ese informe decíamos, bueno, quizá uno de los costos más graves que pueda tener esta crisis, además del costo enorme en vidas, además del costo económico, es un retorno a políticas populistas, porque hay mucho hartazgo, mucho sacrificio, mucho tiempo duro y difícil, mucho descreimiento, porque hubo políticas públicas para tratar de contener la pandemia que en principio se hicieron bien, se hicieron como en los países avanzados y no funcionaron tan bien. Entonces, ese es uno de los desafíos grandes que tenemos en la región. Por otra parte, el Banco Mundial ha adoptado medidas con el fin de ayudar a enfrentar la pandemia. Estas medidas incluyen unos 12.000 millones de dólares que se han destinado a países en desarrollo de ingreso bajo y mediano para comprar y distribuir las vacunas. Sin embargo, persiste la preocupación por el acceso desigual a la vacunación, algo que reitera la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuál es su visión al respecto, doctor Rama? Efectivamente, nosotros hemos puesto recursos a disposición de los países y no somos los únicos. El problema es la escasez de vacunas en sí, ¿verdad? En este momento es extraordinario que tengamos vacunas, que tengamos tantas vacunas, es extraordinaria la velocidad a la que se están produciendo, pero somos más de 7.000 millones de habitantes en el planeta y producir suficientes vacunas como para vacunarnos todos y llegar a inmunidad de grupo en la población mundial entera es algo que
no importa cuántos recursos pueda haber, la cantidad de vacunas es limitada, ¿verdad? Si hay más recursos, unos podrán tenerla antes o después. Mantener la cooperación internacional, tratar de utilizar los excedentes que tienen los países avanzados que pueden no estar utilizando, mantener la transparencia de los mecanismos de acceso a la vacuna, son prioritarios. Nuestra contribución está en el financiamiento, ¿verdad? Pero el problema va mucho más allá del financiamiento. Muchísimas gracias al doctor Martín Rama, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, por habernos atendido para esta entrevista desde Washington, para además el equipo de Forbes Centroamérica. Gracias, doctor Rama. Muchas gracias, Andira, y gracias a todos.